precioso himno y un precioso arreglo también. Me encanta. Muy bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias. Las niñas pueden pasar para la escuela dominical. Ahí adentro. Nosotros vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, la epístola a los Romanos, capítulo 5. Vamos a leer del 1 al 5. Romanos 5, del 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos también a Santiago, si me acompañáis allí. Santiago, en el capítulo 1. Estamos estudiando la epístola a Santiago los domingos por la tarde, pero vamos a entrar un poco en este contenido. Vamos a leer el capítulo 1, versículos 1 al 4. Versículos de los más conocidos en el libro de Santiago. Y dice así la palabra del Señor: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Curioso cómo se parecen algunas cosas en Santiago, entre Santiago y Pablo, ¿no? La epístola de Santiago y la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Tienen mucho en común, a pesar de que en la historia han habido personas que no han entendido los dos aspectos en cuanto a una materia, del que vamos a tocar poco, pero vamos a tocar, pero no es el enfoque principal. Pero han pensado que eso no podía ser. Entre ellos tenemos a Lutero, que él decía textualmente, él pensaba que Santiago, el escrito de Santiago, decía que era una epístola de paja. No tenía contenido, no tenía chicha, no la consideraba. A veces creo haber leído que no la consideraba, o consideraba que no debía estar en el canon bíblico, pero lo está. Él veía en Santiago una contradicción. ¿Cómo puede ser que el apóstol Pablo esté diciendo que la salvación solo es por fe, que somos justificados, como hemos leído en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, no por las obras, como vamos a ver también, sino por fe sola? Él predicaba la salvación por fe sola. ¿Nosotros creemos eso? Por supuesto que sí. Creemos que la salvación es por fe sola, no es por obras. Como dice en Efesios, para que nadie se gloríe, para que nadie pueda un día decir, bueno, es que yo me sacrifiqué mucho para estar aquí. Para que nadie se gloríe. De hecho, nadie puede hacer jamás, por más que lo intente, podrá hacer suficientes buenas obras
para merecer ir al cielo, porque sigue teniendo necesidad del perdón de sus pecados. ¿Estamos de acuerdo? Y no es aquello de la balanza que dicen algunos, es que depende de si yo hago más bueno que malo, entonces Dios me dejará entrar. No, ¿qué hacemos con lo malo? No podemos entrar con lo malo allí. Tenemos que ser salvos, limpiados, santificados y justificados. Y eso es solamente por fe. Si no es por fe, nadie entrará, nadie debe engañarse, nadie entrará. Hemos visto que en Santiago nos dice, la fe sin obras está muerta. Y Lutero y otros han pensado, ¿eso cómo puede ser? Está haciendo énfasis en las obras. Cuando Pablo, esa epístola tan importante del apóstol Pablo, nos está diciendo tan claramente una y otra vez que la salvación es por fe sola. Bueno, Pablo estaba mirando de contrastar la fe con las obras, en el sentido de la salvación. Por obras nadie puede entrar al cielo, por fe es el único camino. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Y es completamente cierto, es imposible ser salvo por las obras. Por ejemplo, voy a leer unos pasajes rápidamente, si tenéis agilidad, buscadlos, si no, estad atentos. Pero si intentáis buscarlo y entonces ni me escucháis ni lo leéis, ¿vale? Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué os parece? ¿Está claro? Vamos a leer otro, en Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Por qué? ¿Por las obras? No, por la fe. Efesios 2, 8 y 9, versículos muy conocidos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hemos leído Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo, ¿vale? Romanos 3:28. Concluimos pues, es una conclusión del razonamiento que estaba teniendo Pablo, a pesar de que lo dirá más veces, pero Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Las obras de la ley son las buenas obras, las mejores obras que podríamos hacer, pero aún si las cumpliésemos, ¿hay alguien que pueda cumplir las obras de la ley que Dios dio a Moisés? ¿Hay alguien en este mundo que pueda cumplirlas? No. Es por eso que vino Cristo, porque no había nadie que pudiese cumplirlo. Pero aún si las hubiese cumplido, ¿qué pasaría, digo yo? ¿Qué pasaría con las obras malas que ha hecho? Si no tienen perdón, y solo se perdonan con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, con ella somos lavados. Sin esa sangre no hay redención. Entonces, no hay remisión de pecados sin sangre. Entonces, aunque hubiésemos hecho, porque no hay nadie que la haya cumplido jamás, los 10 mandamientos, no podríamos entrar. Tiene que ser por fe. Así que no, concluimos, Pablo dice, pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Las haya cumplido o no las haya cumplido, nadie puede ser salvo si no es por fe. Por la fe en el Señor Jesucristo. Esto es lo que Pablo enseñaba concerniente a ser justificados, a ser salvos, a tener acceso al trono de la gracia, a poder entrar un día en la presencia de Dios mismo, del Señor Jesucristo y de su Espíritu. Pero Santiago
no está hablando de salvación. ¿De acuerdo? Pablo está hablando de salvación y dice, la única manera que puedes ser salvo es por fe. Punto. De una manera, dicho de una manera o de otra. Gracias. Sentimos este lapsus que hemos tenido. Esperamos que no vuelva a ocurrir o procuraremos que no vuelva a ocurrir. Pero continuamos con el mensaje. Hemos estado diciendo que Pablo, su énfasis es salvación solo por gracia. Ya hemos visto unos cuantos versículos. Así que, de nuevo, ahora continuamos con lo que Santiago dice. Y repito, Santiago no está hablando de salvación. La salvación solo es por fe. ¿Queda claro? ¿Todo lo tenemos claro? Ahora, Santiago dice, hablando de la fe, no de la salvación, hablando de la fe. Si tú dices que tienes fe y no se ve, yo no tengo por qué creerlo. Eso es de lo que está hablando Santiago. Él considera el punto de la fe sobre la base del fruto de esa fe, de las consecuencias de esa fe, del resultado de tener fe en Cristo para salvación. No se mete en ese tema. Él está hablando, si dices que tienes fe, si tú dices que tienes fe, se verá en tu vida. ¿Cómo se verá? De muchas maneras. ¿Cómo tratas al prójimo? ¿Cómo trabajas en tu trabajo? ¿Cómo estudias? ¿Qué respeto tienes a tus padres? Etcétera, etcétera. ¿Cómo vistes? ¿Qué escuchas? Tu carácter tendrá que ir cambiando y se verá el efecto de que tienes fe. Eso es de lo que está hablando Santiago. Podemos entender la diferencia, ¿no? La salvación es solo por fe, pero no está contradiciendo lo que dice Pablo, al contrario, lo está complementando. Si dices que tienes fe, se tiene que ver. Es de lo que habla. Si dices que tienes fe y no se ve en tus hechos, en tus obras, yo no tengo por qué creer que tú tengas fe. Tú dices que tienes fe. Fijaos un momento, vamos a Santiago, un momento. Por ejemplo, y veremos este énfasis que hace Santiago. Versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará a alguno? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá esa fe que no tiene obras salvarle? Es lo que está diciendo. La fe salva, pero la fe tiene que verse. No le puedes esconder. Tiene que salir de ti, de tu carácter, de tu personalidad incluso, de esto que hemos dicho, el trato con los demás, de ser el mejor padre, el mejor esposo, el mejor estudiante, el mejor trabajador, el mejor vecino. Tiene que verse cambios en tu vida, si es verdad que tienes fe, pero por el hecho de que tú lo digas, si no se ve, perdóname, pero tú dices que tienes fe, pero yo no lo veo, no se ve en ti, ¿vale? Ahora vamos al versículo 16, si alguno de vosotros dice o les dice, ¿verdad? ¿Habéis visto? El 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice? Quiero enfatizar eso. El 16, y alguno de vosotros les dice, está hablando de ayudar a alguien. Entonces ¿cuál es el contexto? Si un hermano, versículo 15, o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, de que aprovechen. Pues seguimos. Así que vemos ese énfasis en que se vea. Tú dices, pero si no se ve, una fe que no se manifiesta, es muy posible que no la haya. ¿Cómo puedo confiar en una persona que dice, no, yo soy creyente, tengo fe, pero no voy a la iglesia, no leo la Biblia,
no hay frutos en mí, vivo como otra persona cualquiera, yo te diría, ¿dónde está la fe? Significa persevera. Yo no conozco tu corazón. Nadie conoce tu corazón, ¿verdad? ¿Sí o no? Nadie lo conoce. Si hay fe, yo no lo sé, pero no lo veo. No se manifiesta en tu vida. Eso es de lo que está hablando Santiago. Sin embargo, otro sentido, y cambiamos un poco el tema, el foco, en otro sentido, Pablo y Santiago hablan el mismo lenguaje. Segunda de Corintios 7, del 4 al 7. Segunda de Corintios 7, del 4 al 7. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Bien, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Sobreabundo, porque ese es el tema, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. O sea, estamos atribulados, pero yo me gozo. Qué raro hablar así, ¿no? Bueno, bien podríamos decir que eso es un fruto del Espíritu, a base o a partir de tener fe. Es un fruto de tener fe. Segunda de Corintios 12:10, leo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Pablo dice que se goza. Pablo dice que se goza. ¿Tú te gozas cuando estás en tribulaciones, en problemas? No es fácil decirlo, ¿no? Y menos hacerlo. Pero ¿y en qué se parece? Bueno, Santiago dice, versículo 2 del capítulo 1, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿No están hablando el mismo lenguaje? ¿Cómo podrían hablar el mismo lenguaje si Santiago estuviera diciendo que la fe es por obras? ¿No podría ser? Las conclusiones tendrían que ser distintas. ¿Estamos de acuerdo? Las conclusiones tendrían que ser distintas. Sin embargo, sus conclusiones son las mismas. ¿Cómo se puede uno gozar en las pruebas? A menos que tenga su fe y confianza en Cristo Jesús. Es de la única manera que puedes llegar a tener gozo en las dificultades, en las tribulaciones, etc. Algo que el cristiano debe tener siempre en cuenta es que han de venir pruebas, han de venir tribulaciones, ¿sí o no? ¿Ha habido alguien que no ha tenido alguna vez algunos problemas, tribulaciones? ¿Ha habido alguien? Yo no conozco a nadie. Cuando el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Pero por qué nos dice en el mundo tendréis aflicción? Pues vaya ánimo, ¿no? No, que lo sepáis, pero yo estoy con vosotros siempre. Esa es la gran diferencia entre los que confían en mí y los que no confían en mí. Pasamos muchas dificultades como los demás de allá afuera, ¿o no? ¿Tenemos problemas económicos a veces? Ajá. Pues igual que la gente de afuera, ¿no? Hay entre los creyentes, hay personas que no tienen dificultades económicas, son creyentes. También hay afuera, hay personas que no tienen dificultades económicas y no son creyentes. Pasamos por las mismas experiencias todos, en cuanto a tribulaciones, etcétera, ¿no? Entonces el Señor nos dijo eso, pero Santiago y Pablo nos dice, pero gozaos, gozaos. En Filipenses dice, gozaos en el Señor siempre. ¿Siempre cuándo? ¿Siempre que me vaya bien? Pues entonces eran muy pocas veces, ¿no? Siempre. ¿Sabes desde dónde dijo él esto? Gozaos en el Señor siempre.
desde la cárcel, con cepos, en lo más adentro. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Tú estarías en una cárcel como las de antes, no como las de ahora, como las de antes, con posiblemente ratas pasándote por encima de las piernas, con excrementos ahí en una esquina, con suciedad, paja húmeda de orines. ¿Tú crees que la tenían limpias y tenían la piscina fuera para bañarse y un gimnasio para... ¿Tú crees? No, no tenían nada de eso, ¿eh? Una cárcel era una cárcel. Y además atado allí con cepo. La comida, no me puedo ni imaginar lo que tendría aquella comida. Pero como mínimo, carne de la que se mueve. ¿O crees que el arroz, si es que comían arroz, lo limpiaban de piedras y de... ¿Tú crees? Piensa lo peor y posiblemente estarás cerca de lo que era una cárcel entonces. Y él dice, nos dice allí en aquella epístola que estaban cantando. Bueno, en Hechos. Estaban cantando. Y alabando al Señor y orando. ¿Os acordáis de ese corito? Pablo y Silas estaban en la cárcel y juntos alababan al Señor. Pablo oraba, Silas cantaba y juntos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré al Salvador o a mi Señor. Hace muchos años que fui pequeño. ¿Cómo se podría estar con gozo en una situación así? Bueno, por él no miente y además estaba inspirado por el Espíritu Santo para escribir estas palabras. Y él dijo, nos gloriamos en las tribulaciones. No pensemos que Pablo era un masoquista, ¿eh? Pablo no lo era, no le gustaba sufrir. De hecho, no creo que, bueno, muy pocas veces, y a lo mejor por algún tipo de enfermedad, algún masoquista le gusta sufrir, pero en general, yo tomo a Pablo como una persona normal y corriente. En general, a la gente no nos gusta sufrir. No disfrutamos con el sufrimiento. Pero es que Pablo tenía otra cosa en mente, porque no cabe duda que sufrió, y mucho. Sufrió pruebas económicas, dificultades económicas. Pasó hambre. ¿El apóstol Pablo pasó hambre? Sí. Nos lo dice. 2 Corintios 11. Nos dice que pasó hambre. ¿El apóstol Pablo? ¿El Señor no proveyó? Bueno, él dice en Filipenses, estoy preparado, he aprendido a tener mucho y a tener poco. En todo y por todo estoy preparado, enseñado, tanto para tener abundancia como para padecer escasez. ¿Cómo se aprende la escasez? Teniendo mucho. A nadie nos gusta aprender escasez, ¿a qué no? ¿A nadie? Yo también he pasado tiempos de escasez, ¿de acuerdo? Sé lo que es. No quizá como la de él, gracias al Señor nunca hemos pasado hambre, pero necesidad de algunas cosas sí. Fue castigado este hombre injustamente, encarcelado injustamente. Tuvo enemigos de fuera de la iglesia y de dentro de la iglesia, supuestamente creyentes o hermanos. Tuvo un aguijón en la carne que le pidió al Señor, por favor, sácame este aguijón. Y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia. Porque mi gracia, como dice, en la tribulación, no me acuerdo. Porque en la debilidad. En la debilidad. La gracia se perfecciona en mi vida. Porque la gracia se perfecciona en mi vida. Se perfecciona. Qué cosa, versículo tan conocido. Bueno, sabéis todos de qué estoy hablando. Porque, bueno, dejémoslo, vamos a continuar. Estuvo en peligro de muerte muchas veces. Incluso una vez le dieron por muerto, ya le dejaron allí y estaba muerto. Y se fueron. Y gracias al Señor, otros creyentes fueron y le vieron que no había muerto y bueno, le ayudaron y siguió viviendo. ¿Hemos estado nosotros alguna vez así? Y este hombre pudo decir, regocijaos en todo, o decir, nos gloriamos en las tribulaciones. Pero sí lo dijo, sí que lo dijo.
Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación, pero la palabra clave es sabiendo que la tribulación produce paciencia. Él sabía, y saber de qué nos habla, de estar seguro, de tener confianza. ¿Sí o no? Él sabía que todas las cosas que iba a pasar, o estaba pasando, o aún habría de pasar, sabía que eran para su bien. Romanos 8. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas son todas. ¿Sí o no? ¿O solo cuando nos va bien? Todo. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuándo es siempre? Siempre. Es muy absolutista, ¿verdad? Siempre, nunca, por nada estéis afanosos, por nada. Por nada, nada, no, por nada. Es bastante completa la palabra nada, por nada. Así que él habla muy en absolutos. Y él dice, sabiendo que la tribulación, cualquier tipo de tribulación, produce en mí paciencia. En nosotros, paciencia. Una de las cosas que la paciencia produce es, una de las cosas que la tribulación produce es paciencia. La palabra, ¿sabéis cuál es? ¿Alguien se acuerda? Hupomone. Palabra mágica. Hupomone. Produce paciencia, produce aprender a soportar. ¿Os acordáis de eso que se dice a veces? Señor, dame paciencia, pero dámela ya. No, no es así como funciona. Si tú le pides paciencia al Señor, espera, te la va a dar a través de tribulaciones, para que aprendas paciencia, porque la paciencia se aprende a través de las tribulaciones. Y eso de esa paciencia no es como cuando estamos en el coche. Estamos en el coche y viene el semáforo y paramos allí y estamos la marcha puesta allí, y cuando se pone verde, ¿verdad? Salimos corriendo. Eso no es paciencia. Eso no es paciencia. Al menos la paciencia hupomone no es. No es aguantarse porque como no tengo más remedio, no es paciencia. Si esa es nuestra situación y aguantamos porque no hay más remedio, no estamos aprendiendo paciencia. Literalmente, paciencia significa resistir, significa perseverar, aguantar, soportar un peso. Es permanecer, literalmente, permanecer, debajo de la presión, debajo de la tribulación, debajo de la circunstancia que te toca vivir. Permanecer, no salirte por cualquier lado. Permanece sabiendo que esa tribulación traerá más paciencia a tu vida, más capacidad de resistir. El libro de Hebreos nos da un buen ejemplo. Vamos allí un momento. Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10, nos enseña algo interesante. Versículos 32 y 34. Vamos a leer el 32, sí. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que están en una situación semejante. 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo, otra vez la palabra clave, sufristeis todo eso sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. La palabra clave, sabiendo. Gozaos cuando estéis en diversas pruebas, cuando os halléis en diversas pruebas. Gozaos,
sabiendo. Pablo nos lo ha dicho también, ¿verdad? Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Sabiendo. Ese saber es muy importante. Ese saber es muy importante. Y el 34, acabamos de leer, dice, sufristeis con gozo, sabiendo. ¿Santiago no dice lo mismo? Acabo de decir, ¿no? ¿Sí o no? Hermanos míos, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ellos sabían, Pablo sabía, Santiago sabía, y los creyentes de siempre han sabido que la fe es, ¿qué es ese esperar? Ese saber. Es la certeza de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que no se ve. Eso es lo que significa sabiendo. No es que sea la misma palabra, pero sí el mismo sentido. Teniendo confianza que tenían una mejor y perdurable herencia eterna en los cielos. Sabían. Versículo 35 de aquí de Hebreos 10. No perdáis, dice, no perdáis, no abandonéis, es lo que significa, pues, vuestra confianza, vuestra fe. Versículo 36. No perdáis vuestra, 35, porque os es necesaria la paciencia, hupomone, os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Una persona que no tiene fe, aunque diga que la tiene, si no la tiene, no persevera, no tiene esperanza. No puede decir, yo sé, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Ese sé es confianza plena, ¿verdad? Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que después de este momentáneo tiempo de tribulación, el Señor seguirá estando conmigo. Él me va a ayudar en la tribulación y va a seguir conmigo después. Y sigo teniendo las promesas de su palabra para mi vida. Eso es sabiendo. Así que no abandonéis, dice, versículo 35, no perdáis, no abandonéis, pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿cuál era? Pasar por la tribulación. Obtengáis la promesa. Dice el versículo 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir, ¿quién es? El Señor Jesús. Aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Si esto se dijo antes del año 70, ¿qué podríamos nosotros decir ahora? Hermanos, un poquito más. Aguantad un poquito más. Jupomone, un poquito más de paciencia. Y el Señor, que es el que va a venir pronto. ¿Tú crees que va a venir pronto? Yo lo estoy viendo cada día más cerca. No sé tú, pero yo lo veo cada día más cerca. En este pasaje central, este es el pasaje central de este versículo, de este capítulo. Versículo 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe. ¿Cómo vivirá por fe uno que dice que tiene fe pero no tiene? No puede vivir por fe. Estamos de acuerdo, ¿no? Ah, pero tú dices que tienes fe. Bueno, pues vale. A ver si se nota. Cuando pasas por una tribulación, a ver tu confianza en Dios. ¿No? ¿Cómo es que tu carácter, tu personalidad no cambia? Personalidad es más difícil, pero el carácter debe cambiar. Conocí a un hombre, no mucho, pero lo conocí, y conocí su reputación.
Un hombre que era jugador y mujeriego. Estaba casado, tenía hijos. Su esposa lo sabía, que era un mujeriego. Cuando se convirtió, cambió su vida. El juego, no sé si bebía, no quiero meter más cosas. El juego y las mujeres se acabaron. Él se entregó a Cristo y llegó a ser predicador. ¿Predicador? ¿Tú que ibas con las mujeres, incluso las de pago? ¿Y ahora estás predicando? Sí. El Señor me ha salvado. Y el Señor ha cambiado mi vida. ¿Os acordáis de aquel versículo en 2 de Corintios 5? A ver si es verdad. 1 de Corintios 5. Y esto erais algunos que, pues aquí dice, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, que se echaban con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Y el Señor dice ahí 5:11 de 1 Corintios. Perdón, 6:11. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto era, algunos practicabais esas cosas, pero ahora ya sois lavados, santificados y justificados. ¿Por qué? Por fe. Por la fe. Y esa fe produjo cambios en su vida. Esa es la parte de la que habla Santiago. La que habla Pablo es, por fe fuisteis salvos. La que habla Santiago, esa fe es la que fue empezando a cambiar vuestras vidas. Hubo fruto, hubo un resultado de vuestra fe. Y el versículo 38 dice, bueno, mas el justo vivirá por fe, 38, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Fe verdadera, no que tú digas que tienes fe, fe verdadera. Los que retroceden no agradan al Señor. ¿Has conocido quizá algunas personas que se sentaban a tu lado algún día en alguna iglesia, que dejaron al Señor, que viven su vida como cualquier otra persona que no sea creyente? ¿Te acuerdas de alguna persona? Yo creo que todos hemos conocido a alguno. Lástima. El Señor dice, pero si retrocede, no agradará a mi alma. Pues es bien claro el Señor, no nos engaña, ¿verdad? Si retrocede, es que no persevera. ¿Sí o no? El que retrocede es que no persevera. En Hebreos, en Hebreos 12, 1 y 2, pasando una hoja, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con jupomone, corramos con paciencia, resistiendo, aguantando, soportando, no abandonando. Corramos con paciencia. ¿Y cómo se corre la paciencia? Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Eso es correr perseverando, correr a la carrera con los ojos puestos en el Señor. Señor, pronto llegaré a abrazarte, pronto llegaré a estar contigo. Tú me ayudarás en este tiempo de dificultad. Queridos hermanos, la prueba de que nuestra fe es genuina es que persevera. La prueba de que nuestra fe es genuina
es que persevera, sigue, sigue y sigue. A través de las tribulaciones, de las pruebas, de las desgracias. El Señor dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No penséis que está diciendo, te lo tienes que ganar. No. Esa es la prueba que yo tengo cada día de que el Señor me ha salvado, de que sigo perseverando con su ayuda. Sigo perseverando. Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:11 al 13. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y al haberse aumentado, o por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo siempre que leo esto me acuerdo, Señor, yo no quiero ser de los muchos, quiero ser de los pocos. Los muchos se enfrían. Los muchos se enfrían. Son pocas las iglesias que aumentan con creyentes genuinos. El número es lo que menos importa al Señor, ni a mí tampoco. Con creyentes genuinos, con creyentes de verdad. Son pocas, porque la maldad que se ha multiplicado tanto, por esa maldad el amor de muchos se enfría. Mas, dice el versículo 13, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ese será salvo. Marcos 13:13 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué lo dice tantas veces el Señor? Porque es verdad. Con que lo dijera uno una vez, ya sería verdad, ¿sí o no? Pero lo dice por revelación divina, lo dice en diferentes sitios. Los 3 pasajes en que aparece esta misma escritura y esta misma frase se refieren a tiempos de pruebas. Por haberse aumentado la maldad, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Has notado a alguien que te haya aborrecido porque eres cristiano? A lo mejor no te lo dice en la cara, pero tú lo notas, ¿verdad? Cierto desprecio, En principio podría ser meramente para los judíos, que han sido los más odiados por causa del Señor, pero también nos atañe a nosotros. Este mundo no quiere ni a Cristo ni a los que son de Cristo. ¿Pensáis que Dios puede mandarte una prueba demasiado grande? ¿Has pasado alguna vez alguna prueba de esas que dices, no lo podré soportar? Yo lo tengo fresco eso. Y doy gracias a Dios que me ayuda. Yo no tendría fuerzas por mí solo. La fe que no puede resistir las pruebas no es real. La fe que no puede resistir las pruebas no es real. ¿Entendemos eso? Porque Dios no te puede mandar ni va a permitir que tú sufras una tribulación, una prueba, una tentación mayor de lo que tú puedas soportar. Es una promesa. Y tenemos que saber que Dios cumple sus promesas. Tenemos que confiar en lo que Dios nos dice. En 1 Corintios 10:13 nos asegura que eso es así. No os ha sobrevenido ninguna tentación, prueba, tribulación, eso está todo incluido ahí, que no sea humana.
Ninguna tentación ni prueba es sobrehumana. Pero dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados, probados, pasados por una tribulación, más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El mismo Señor que te permite la prueba, el mismo Señor que te permite pasar por esa situación, es el que te dará las fuerzas para seguir. Hermano, la prueba nunca será demasiado fuerte para tu fe. Nunca. Por más dura que la puedas soportar. Él sabe la capacidad que tiene cada uno. Y sabe hasta dónde puede apretar para que sigas aprendiendo. Paciencia, hupomone. El Señor controla todas las situaciones y Él no va a permitir que tú recibas una prueba mayor de la que puedas soportar. Yo no podría, creo, si no fuera con su ayuda, yo no podría soportar las pruebas que pasó Job. ¿Os acordáis de Job? ¿Cuántas pruebas en un mismo tiempo? Pero sabía Dios hasta dónde podía dejar a Satanás. Está bien, luego le dice, toca su cuerpo, quítale todo. Luego dice, muy bien, toca su cuerpo, pero no toque su vida. ¿Quién estaba poniendo las premisas para que el diablo actuara? Hasta aquí, solo hasta aquí, ¿eh? Dios. Y Dios sabía hasta dónde podía soportar Job. Por eso se lo permitió. Hemos leído antes en Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza, no abandonéis, permaneced. El mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Al que venciere, las 7 veces, al que venciere. ¿Que se puede no vencer? No. Si tú tienes fe, vencerás. Esta es la fe. Dice, esto es lo que, como lo dice ahora, esto es... Madre mía. La fe que venció el mundo. ¿La? ¿Esta es la fe que venció el mundo? No, porque acaba diciendo vuestra fe. Entonces hay una palabra que no recuerdo ahora. Esta es... Alejandro. Ay. Esta es... La palabra me falta. Que vence al mundo. Vuestra fe. Y además no lo encuentro. ¿Qué te parece? Bueno, sabéis al versículo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Es que no tendría sentido. Esta es la fe que vence al mundo. Vuestra fe. No es. Bueno, lo dejo, lo siento. Pero, en Romanos 8 nos da también unos versículos. Tengo que acabar. Pero versículos bien conocidos. Dice, antes... En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. ¿Quiénes? Los que tienen fe real o los que dicen que tienen fe y no se ve.
Santiago habla, si tú tienes fe y no se ve, perdóname, pero hay una fe que se manifiesta y otra que no se manifiesta. La que no se ve no se manifiesta. Así que esos son los que vencen, los que tienen la fe. ¿De qué está hablando aquí el Señor? Dice en el versículo 35 de Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Se puede uno con fe de verdad apartarse por causa de la tribulación? No. ¿Por la angustia, por persecución, por hambre, o por desnudez, o peligro, o por espada? No. Es mucho decir, porque todavía no hemos estado en peligro de muerte, ni bajo la espada, ni hemos pasado demasiada hambre hasta que parece que pudiéramos desfallecer. Pero lo que nos está diciendo es, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Si tú amas a Cristo, has puesto tu confianza en Cristo, no hay nada que te haga apartarte, aunque pases por todas estas cosas. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, nos dice. Y esta es la victoria, aquí lo tengo, y esta es la victoria que y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Primera de Juan 5:4. Cuando quieres buscar algo y no lo ves, ahí está. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Fijémonos, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Has nacido de Dios? Porque por demás está, como dice Santiago, por demás está que tú digas yo tengo fe. Yo no lo veo por ningún lado. Si tú dices que tienes fe, muéstramelo. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque la fe tiene que tener unos resultados, un fruto. Tiene que verse. En unos más, en otros menos. Pero tiene que verse. Tiene que haber destellos de que tienes fe. Pero dice todo lo que ha nacido del mundo. ¿De quién hemos nacido nosotros? Perdón, todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿De quién hemos nacido nosotros? ¿Eres creyente? ¿Eres salvo? ¿Eres salva? ¿De quién has nacido? Vences al mundo. Hemos nacido de Dios, ¿verdad? En Juan 1, 12 y 13, y a los que la recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Engendrados de Dios. Los que han creído, los que tienen fe, son engendrados de Dios. Somos hijos de Dios. Ha puesto en nosotros de su naturaleza. Por lo tanto, somos nacidos de Dios. ¿Y qué nos dice aquí? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, nuestra confianza en Cristo. ¿Cómo se nace? Por la fe. Pablo habla de eso. ¿Cómo nacemos de nuevo? Por la fe. A los que creen en el nombre en su nombre les dio potestad, hemos leído Juan 1, 12 y 13. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos son engendrados de Dios. No puede hacer, o no se puede hacer, un evangelio basado en las obras, en los logros, en lo que uno puede haber conseguido. Eso no salva a nadie. No se puede ser justificado si no es por la fe. No se puede ser justificado por las obras, dice la Escritura. Si perseveras en la fe, es que tienes fe. Si no perseveras, es que tu fe era una fe muerta, como dice Santiago. No tenía fruto. Al final Santiago está diciendo, es como un hombre que está muerto. Es como un hombre que está muerto. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Lo quieren más claro? Debemos perseverar, hermanos,
las pruebas no son eternas. No son eternas. Persiste, ya queda poco, como hemos leído antes. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque nos es necesaria la paciencia para, habiendo hecho la voluntad de Dios, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Quiénes obtendrán la promesa? Los que tienen fe y perseveran. Precisamente porque tienen fe, perseveran. Dios les tiene guardados y ellos se guardan al mismo tiempo. El justo vivirá por la fe, porque eso es lo que vence al mundo, nuestra fe. Si tu fe es real, perseverarás hasta el final. No importa las tribulaciones y pruebas que puedas llegar a tener, perseverarás hasta el final. Persevera, hermano, persevera, permanece bajo la prueba, debajo de la dificultad o de la tribulación que el Señor te ha permitido vivir. Seguro que alguno que otro estamos viviendo algún tiempo de prueba, de tribulación, de necesidad, de angustia. Persevera. ¿El título qué era? Perseverando hasta el fin. Vamos a dejarlo aquí, tengo algo más, pero tenemos que dejarlo para tener tiempo en la Santa Cena. Pero, hermanos, para finalizar solo quiero decir, firmes y adelante, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Firmes y adelante. Cuando crees que te ahogas, cuando dices ya no puedo más, firmes y adelante. El Señor está ahí contigo.